para hablar sobre lo que está sucediendo en esta noche don Edward Acuña, experto en este tema, ex juez de la República y que tiene bastante conocimiento al respecto. Don Edward, tenemos un problema que también es un poco histórico, ¿verdad? Relativo a la cantidad de magistrados propietarios que faltan en la magistratura de nuestro país y todo el proceso legislativo que complica el nombramiento de esta cantidad importante de los máximos jueces de la República. Buenas noches. Buenas noches. En efecto, yo no recuerdo y creo que no hay registro, por lo menos con la vigencia de la Constitución del 49 hacia acá, en que haya habido una cantidad tan importante de suplencias pendientes de nombramiento por parte de la Asamblea Legislativa. Y aquí hay que hacer una clara indicación de que eso es un tema de responsabilidad de la Asamblea Legislativa, no es un problema de la Corte, y obedece en buena parte a la imposibilidad de lograr acuerdos, porque el nombramiento de un magistrado en cualquiera de las salas requiere de al menos 38 votos. El último acuerdo político ocurrió con el nombramiento del exmagistrado Gamboa, con todas las consecuencias que eso generó, y a partir de ahí se ha entrabado la anterior Asamblea Legislativa, inclusive con mucha presión mediática y académica en cuanto a la exigencia de transparentar el proceso y establecer de alguna manera reglas previas que permitan verificar la objetividad de la selección que realicen los diputados. Don Edward, desde su punto de vista, ¿se encuentra o no paralizada la Corte Plena después de todos estos cuestionamientos que se han hecho a lo largo de estos días? Por ahí veía también que hay más de 100 asuntos pendientes y no se han podido resolver por el tema de los procesos disciplinarios. Yo creo que la Corte sí está sufriendo un problema y que tiene que ver con un tema de agendas. Me parece que la Corte priorizó, y es una decisión que habría que consultarle a los señores magistrados y magistradas, la elaboración o el conocimiento de algunos proyectos de reforma que atrasaron la tramitación de los expedientes disciplinarios, que no debería haber ocurrido. Y entonces, en este momento, esos expedientes disciplinarios están haciendo fila y se vuelven urgentes porque precisamente si algo está haciendo aguas en estas semanas es la forma en que se aplica el régimen disciplinario a lo interno del Poder Judicial. Y eso afecta el desarrollo de Corte. Las labores jurisdiccionales, que son las labores de jueces que tienen los magistrados, no se están viendo afectadas por este tema, que es un tema administrativo, y ahí hay que distinguir. La labor, precisamente, es una de las quejas que hay, es que los magistrados ejercen tanto funciones jurisdiccionales como funciones de jerarca administrativo que les roban muchísimo tiempo de su función primordial, que es la de ser jueces. Con el asunto del cambio del régimen de pensiones de la Caja y este lapso que se ha abierto para que las personas que puedan pensionarse con el régimen anterior lo hagan, también surge la duda de si habrá, voy a ponerlo con este término, una desbandada de magistrados y jueces que ya pueden pensionarse y que lo harán con este régimen, y cómo eso afectaría el funcionamiento de las diferentes salas y de la Corte Plena. A ver, el tema del régimen jubilatorio, creo que en buena parte, en relación con los jueces de carrera o fiscales y defensores públicos, me parece que quienes estén próximos a optar por la jubilación van a ejercer el derecho. En el caso de los magistrados está la particularidad que de los titulares, solo 2 actualmente no tienen el derecho jubilatorio acordado. De manera que uno pensaría que no va a haber una desbandada a nivel de magistrados, salvo que con ocasión de los recursos de amparo que han presentado ya magistrados jubilados y eventualmente alguna acción de inconstitucionalidad, la Sala Constitucional señale que el derecho de la jubilación se va a ver afectado por el momento en que se ejerza efectivamente. Es decir, si el magistrado se acoge el día de hoy, ya el régimen de pensiones sufrió una modificación en el Poder Judicial y tendrán que hacer las contribuciones solidarias que son más altas que las que estaban para quienes se jubilaron
previamente. Y eso sí podría provocar, me parece, una salida de alguna cantidad importante de magistrados. Don Ewald, ¿qué posibles propuestas se podrían generar ante la crisis que se está viviendo ahora para agilizar los procesos, para generar, bueno, hay todavía 7 sillas pendientes, si no me equivoco? ¿Cómo adelantar y qué propuestas se tendrían para poder aliviar esta situación? Me parece que hay que distinguir 2 escenarios. El del Poder Judicial tiene que hacer un esfuerzo a corte plena, y lo señalaba la presidenta, de trabajar horas extra en salir de esa presa que ellos se provocaron en régimen disciplinario, para que corte plena pueda asumir un tema que me parece que va a tener que resolver necesariamente con magistrados suplentes, que es la elección del próximo presidente o presidenta del Poder Judicial y eventualmente el otro tema que tiene que ver con el nombramiento de magistrados por parte de la Asamblea Legislativa. Yo creo que no es conveniente correr ni es conveniente meterle presión temporal a los diputados, porque son elecciones que tienen que ser tramitadas de manera normal, de manera transparente, objetiva, donde el tema de las vacancias no sea una presión que genere errores a la hora de elegir a los suplentes. Bueno, han habido reacciones al respecto, y la noche de ayer los diputados y diputadas decidieron una nueva metodología de evaluación para las personas candidatas a las magistraturas, y también están debatiendo si van, ya que tomaron esta decisión de hacerlo más metódico, de que sea una metodología muchísimo más depurada para poder elegir a los magistrados y magistradas de nuestro país, si acogerán o no la recomendación de la anterior legislatura sobre ternas y candidaturas a estos puestos que están vacantes. Ahí hay un movimiento interesante en la Asamblea, y de cambiar la metodología me parece muy interesante. Es muy interesante, pero además es muy sano y permite objetivar, dentro de lo que se puede, la elección de magistrados. Y aquí hay que respetar que la decisión de los diputados siempre va a tener una carga subjetiva, y no puede ser de otra manera. Yo veo con preocupación esos argumentos de despolitizar la elección de magistrados, porque eso es imposible. La elección se va a politizar, ya sea en la Asamblea Legislativa o a cualquier otro órgano fuera de la Asamblea Legislativa a donde se traslade. Y personalmente prefiero que sea en la Asamblea Legislativa, encuentro que es más transparente y menos riesgoso, siempre y cuando haya una metodología que permita evidenciar si hay, imposiciones de personas que no están capacitadas, que la ciudadanía las pueda detectar y poner ahí sí en un aprieto a la Asamblea Legislativa. En cuanto a las ternas ya propuestas, hay 2 escenarios razonables. Uno, que se aboquen a elegir sobre la base de las ternas ya propuestas, y la otra, que decidan el plenario, porque aquí ya no es la comisión de nombramientos, desechar esas ternas y pedirle a la comisión de nombramientos que haga nuevamente un concurso respecto de esas que, si no estoy equivocado, son 3 ternas que ya están propuestas. Don Ewald, ¿y cómo valora usted el accionar de don Carlos Chinchilla y de acogerse a la jubilación en un momento, un momento tan crítico como se encuentra la Corte Plena? Es una decisión muy personal. Lo que es criticable es que, siendo el presidente de la Corte, frente a la sanción de amonestación, porque hay que recordar que él se acoge a la jubilación, no renuncia, sino que se acoge a la jubilación antes de que la misma Corte revirtiera la decisión y pasara a la sanción de suspensión que se le impone a las otras personas, lo que tendrá, me parece, alguna consecuencia sobre si ese proceso finalmente va a tener efectos reales o no. Pero en el caso de don Carlos es una decisión personal, respetable, pero como presidente de la Corte uno sí le podría decir que no fue la mejor salida, ni temporalmente, es decir, una salida inmediata, intempestiva, imprevista, y que hay puestos como en la presidencia de la Corte donde hay que tener alguna capacidad de soporte a la crítica que en la opinión pública se dio, y que se dio independientemente de que se hubiera quedado o salido del Poder Judicial. Claro, y además una presidencia que venía
con muy pocos meses, ¿verdad?, de estar al frente, y que don Carlos había ofrecido un cambio, un trabajo intenso, no claudicar, decía don Carlos cuando fue nombrado, para cambiar las cosas que están mal dentro del Poder Judicial. La Corte y el Poder Judicial, a ver, hay que tener claro, y me parece que lo tienen que respetuosamente recordar los magistrados y magistradas, la Corte es un servicio público. A diferencia de la Asamblea Legislativa, a diferencia del Poder Ejecutivo, es un servicio público en sí mismo, y eso no lo pueden olvidar. Y lo otro que tiene que tener claro, después de la presidencia de Luis Paulino Mora, de los 2 periodos, el segundo no lo pudo cumplir por su fallecimiento, la Corte sufrió una crisis. La presidencia de doña Zarela fue difícil, al punto que no optó por la reelección porque era evidente que había una división muy fuerte dentro de la Corte. Don Carlos entra en un escenario donde en apariencia había logrado generar un ambiente, digamos, más sereno, más tranquilo, más pacífico a lo interno de Corte Plena, pero desde el año pasado, a raíz de este tema y del vínculo con algún grupo de magistrados que se ha denominado la red, tuvo mal ambiente a lo interno de Corte Plena, y simplemente este tema de la sanción fue el detonante que provocó su salida. Con estos procesos que ya vienen desde meses atrás, pero que se han intensificado a lo largo de estas últimas 3 semanas, don Ewald, ¿se ve el reflejo de un Poder Judicial debilitado? Sí, y negarlo me parece que es una torpeza. El Poder Judicial tiene 2 grandes problemas desde mi perspectiva. Uno, la endogamia, y es que todo es hacia adentro, todo es entre nosotros, no es tolerante a la crítica externa, no se airea, y eso es un riesgo, y en eso los señores diputados y diputadas tendrán que tener la prudencia de entender que tienen que ventilar el Poder Judicial. Si no lo hacen, la crisis yo creo que se va a repetir de alguna manera. El segundo problema es que el Poder Judicial tiene que reconocer, y ya lo ha hecho en medio de la crisis, que tiene que deslindar las responsabilidades administrativas hacia órganos especializados y los magistrados dedicarse a lo que saben, que es administrar justicia. Acciones, un par, nada más para terminar, don Ewald, acciones que mejorarían la imagen del Poder Judicial, cosas prácticas que no ocupen reformas legales, reformas en la Asamblea Legislativa, para que manden una buena señal a la ciudadanía. Me animo a decir 3. La primera, una vocería institucional, nunca la ha tenido el Poder Judicial y es indispensable. La segunda, acordar a lo interno de Corte Plena que los procesos disciplinarios contra los magistrados y eventualmente contra los jueces, habría que consultar a los gremios, tengan una fase oral, que es la exposición del informe, la defensa de la persona investigada, que permitan que sean atendidos y escuchados por parte de los medios de comunicación. Eso no violaría la ley, porque lo que la ley dispone es el secreto de la decisión, de la deliberación y de la sanción. Y un tercero, la promulgación y aprobación de un código de ética del que venimos hablando, mire, yo recuerdo por lo menos de hace 15 años. Que podría estar en poco tiempo. Es decisión de Corte Plena, no es un tema al que se le pueda dar mucho dilatar en el tiempo. Perfecto, don Ewald, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Vamos a una pausa, regresamos con más información acá en Costa Rica Noticias.